Bien, bienvenidos pues entonces a nuestra última reunión oficial de la presentación de productos artísticos. Voy a darle paso a Mariana, con quien vamos a iniciar para este día. Así que adelante, Mariana, estamos contigo. Gracias, chicos. Voy a compartir. Me dicen, por favor, si lo pueden ver. Está cargando. Ahí ya se puede ver. Perfecto. Muy buenas noches, compañeros del Junco. Qué felicidad estar ya en los productos artísticos. Muy agradecida por eh, la atención que puedan darme el día de hoy, la noche de hoy. Mi nombre es Mariana Loaiza y este es el segundo libro que leo con mis queridos compañeros de la comunidad de El Junco. Yo voy a les voy a presentar tres pequeños trabajos. Uno es escrito, el segundo es un dibujo o dibujos y el tercero es una canción. La primera es una carta que escribí a Kensaburo y este es un dibujo de las maravillosas aventuras de Niels que realicé porque yo lo leí también el cuento y me impactó mucho y también me ayudó a entender al autor. Entonces comienzo con la carta. Jueves 7 de mayo del 2026. Estimado Kensaburo Oe, el día en el que en mi comunidad de lectura El Junco elegimos leer su obra Una cuestión personal, iniciamos también un recorrido muy interesante por su carrera literaria y por muchos aspectos de su vida. Escuchamos, por ejemplo, el discurso que ofreció el día que recibió el Premio Nobel de Literatura. Leímos sobre la historia de la literatura japonesa y conocimos las diferencias entre la literatura erótica y la literatura pornográfica. Comentamos acerca de su postura frente a la guerra y las posteriores invasiones del ejército japonés a otros pueblos asiáticos. Nos nutrimos de varias entrevistas que brindó a nivel internacional. Leímos las cartas dirigidas al escritor peruano Mario Vargas Llosa y finalmente nos deleitamos con las emotivas piezas musicales que compuso su hijo Hikari. En lo personal, quedé fascinada al leer las maravillosas aventuras de Niels Holgersson, uno de sus cuentos preferidos en la infancia, ya que me ayudó a reflexionar en cómo ese intento de ser cada día un poco más humanos es lo que nos lleva a la real libertad. Fue muy significativo para mí también conectar con la inmensa sensibilidad de su hijo Hikari a través de sus piezas musicales, inspiradas en el canto de los pájaros y en tantos otros sonidos de la naturaleza. En una cuestión personal, comprendí que lo autobiográfico lleva consigo una buena cuota de ficción, que el corazón humano es enormemente resiliente y que la pluma de un escritor puede penetrar en las emociones más recónditas de sus lectores. Espero que en el lugar en donde se encuentre siga contando historias, que su abuela no deje de maravillarlo con relatos orales sobre lo sutil y lo sensual, y que su madre le siga regalando muchos libros para inspirarlo a escribir en otras vidas. Por lo pronto le puedo decir que las voces interiores de sus personajes me han sorprendido, me han lastimado, me han entristecido, me han llenado de preguntas, pero sobre todo me han hecho ver que muy en el fondo de ese embudo invisible, teñido de densa oscuridad, basta tan solo de una entradita de luz para cambiar destinos. Muy agradecida por este viaje y por su legado artístico. Mariana del Pilar Loaiza Silva. Yo me imaginé que le escribo, siempre me imagino que le escribo a los autores y que me están escuchando en alguna dimensión. Continúo. El siguiente, ay, no se ve. Es una breve historia gráfica que pude dibujar y quise hacer como un cómic, pero creo que no me salió muy bien. Pero en todo caso, aquí la pueden observar. Estamos en la primera.
En el primer dibujo estamos todos juntos, iniciando la lectura. Dani está aquí, mi papá está aquí abajo, por aquí está Alexis, tenemos a Irma. Entonces todos estamos entusiastas allí, ¿no? Y él dice, Dani dice, hoy iniciamos la lectura, una cuestión personal. ¡Qué gran emoción! Aquí está mi gato, incluso que me acompaña en mi cuarto. Esa es mi habitación, mis fotos. Y bueno, yo estoy observando la pantalla y estoy aquí en la pantalla. Aquí estamos todos, ¿no? Elisa también está por acá. Bueno, y entonces yo me imaginé que paralelamente nos está escuchando Ken Saburo desde el cielo, desde el lugar donde se encuentra, está con su pluma aquí y dice, la escribí en 1964. Qué interesante ver cómo la interpretan en el 2026. Luego continuamos con el camino y pongo aquí, nos nutrimos de entrevistas, cartas y música. Entonces aquí están las cartas que nos mandó Danielito que me parecieron interesantísimas, a Mario Vargas Llosa, con tanto respeto que se escriben los escritores, maravillosa carta. Luego mi equipo de música, poniendo la música hermosa de Hicario, ¿eh? Y aquí las entrevistas que hemos visto y que nos hemos intercambiado a nivel internacional ha dado Ken Saburo, ya sea en inglés o la han traducido al español. Luego pinté también, dibujé, como dice acá, Mariana leyó Las maravillosas aventuras de Niels y allí comprendí su relación con querer ser un mejor ser humano y también con la libertad y con conocer otros lugares y con salir y me impactó mucho cómo cambia el personaje de lo que era poco respetuoso con la naturaleza y con los demás seres vivos, al ver que había crueldad, al ver que a estas aves las cazaban ciertas personas, disparaban contra ellas, entre los animales también habían problemas. Y cuando él regresa del viaje, regresa otro. Entonces, eso fue lo que más me cautivó. Y luego, cómo la historia da vueltas y el hijo de Kensaburo es el que va a comunicarse con las aves y va a aprender a hablar con sus padres gracias al canto de las aves y también va a poder componer. Eso fue lo que me fascinó. Entonces yo digo, la vida, estamos entrelazados, estamos tan conectados. Aquí, en este de aquí, no sé si pueden ver la jaula, es un pajarito. Es el primer capítulo en donde habla sobre el matrimonio, es como una jaula cuando nazca el bebé, se cerrará para siempre. Entonces tenemos a África aquí y un símbolo de la llave y ya cerrándose la jaula, ¿no? Luego dibujé la escena de Jimico y los multiversos, cuando ellos por primera vez abren el Johnny Walker, el whisky, y comienzan las conversaciones sobre los multiversos. Y entonces ella dice, es una vida triste, pero la aceptaré, la he aceptado cuando le habla de lo que pasó con su esposo. Y él, entre pensamientos y trata de reconfortarla, pero él también dice, ¿no? Eh, puros trucos psicológicos, ¿no? Me quedé un poquito con eso que él pensó en ese momento, ¿no? Pero la deja expresarse porque para ella es importante. Aquí está un poco en la habitación de Jimico, ¿se acuerdan cómo estaban las conchitas de mar, los libros por los suelos? Todo está apagado, esto simboliza la oscuridad también, ¿no? Ahí todavía no había abierto las ventanas ni nada. En la imagen de aquí abajo no se nota muy bien, disculpen, pero es el hospital. Aquí está el bebé con la protuberancia en la cabecita. Y aquí los doctores están diciendo el bebé monstruo, ¿no? Y la cabeza vendada, como Apollinaire, ¿no? Esa imagen me quedó muy profundamente, me impactó mucho. Y para continuar, tengo del capítulo 2 hice la escena de la bicicleta. Cuando llueve, cuando le comunican y le llaman por teléfono, ¿se acuerdan? Y él maneja entre toda esa mezcla de emociones en esa lluvia, ve los juncos y llega perdido, totalmente perdido, ¿no? Y deja la bicicleta, le llaman la atención que allí no se deja la bicicleta y va a entrar al hospital y le dicen, ¿quién es el papá del bebé monstruo, no? Y él dice, yo soy el padre, ¿no? Una escena que me impactó. Luego aquí tenemos a Jimico aquí abajo, con él en la cama, y empiezan esos sueños pesadilla, ¿no? Y el embudo lo he dibujado, y dice, el sueño una vez más fue como un embudo, ¿no?
Entraba por una parte ancha y amplia, pero terminaba muy oscuro, ¿no? Y él incluso llorando. Esto es el capítulo 7. Finalmente, en el dibujo de aquí, tenemos a Bird con todos los problemas, todo lo que tenía en la mente, ¿no? Ven el teléfono esperando la llamada, el embudo, el auto para llevar al bebé, ¿se acuerdan cuando estaba lloviendo en los últimos capítulos? El whisky, el dinero que faltaba, que lo iba a destinar al viaje de África, África difuminada por aquí, los pomelos que le llevó a la esposa, el símbolo del hospital, el bebé, el hermoso bebé. Y él confundido, le hice su naricita como el Bird, ¿no? Un poquito así yo lo imaginé. Y bueno, esa es la segunda parte de mi exposición. La tercera parte y la última es una canción que voy a cantar. El compositor es Jeffrey Fishman del grupo Lívido, un grupo peruano de rock, pero el compositor es el baterista. Entonces yo voy a hacer una versión acústica. ¿Y por qué la elegí esta canción? Se llama Estoy tan gris. La elegí porque yo me imaginé que Bird era el que estaba cantándola por la letra. Entonces, de repente pueden reparar en la letra, lo que sí les pido que tengan el micrófono cerrado, porque el Zoom no es tan bueno a la hora de tocar o cantar, ¿no? Entonces, sí, para que se pueda escuchar. Y ahí pueden irla leyendo mientras, mientras la canto, ¿sí? Solamente necesito que me confirmen si se escucha la guitarra, por favor, con un thumbs up. Si se escucha. ¿La escuchan? ¿La ¿Sabes escuchan o que no yo, mucho? sabes que yo no? A ver, de nuevo. No, ¿Nada? no, no se escucha. No, no se escucha. También dice Nada, que nada, nada. hay que setearlo. No sé qué es eso también. Sí, yo creo que es el audio. Creo que hay dos opciones, Mariana, de audio. Una que es como un audio que solo capta la voz y otro que es como más amplificado. A ver, ahí en el Zoom, ahí. Personal Hay audio. que ir a configuraciones, a settings, te Ajá. Ok, vas a ver a, ahí, te vas a ya. audio, A ver ahí, escuchen. ¿Escuchan un poco mejor o no? no, nada, yo nada, A ver, a ver. pero le pusiste la opción de Original Sound for Musicians. Ya, ahora sí, a ver. Ahora sí. Eso, ahí está. Sí. Original Sound for Musicians. Gracias, Damián. Esa Eh, era la opción, porque hay tantas. Ahora sí pueden escucharlo, entonces está bien. Ok. Bueno, voy a empezar. No sé qué tal me salga, porque yo no soy cantante profesional. Vamos a empezar. He arrastrado mi cuerpo por un día más. Me he perdido en tinieblas y sufro al hablar. Por momentos no recuerdo mi nombre, mi hogar. Es demasiado tarde para regresar. Tal vez si estás aquí, descubriremos la verdad. Tantas esperas para olvidar que estoy tan gris y no es igual si tú no estás. De algún modo presiento te voy a encontrar. Reconóceme, estrella, dame una señal. Cuando tú estés aquí, descubriremos la verdad. Tantas esperas
para olvidar que estoy tan gris y no es igual si tú no estás. Estoy tan gris que no es igual si tú no estás. Descubriremos la verdad, tantas esperas para olvidar que estoy tan gris y no es igual si tú no estás, que estoy tan gris y no es igual si tú no estás. No es igual si tú no estás. Estoy tan gris que no es igual si tú no estás. Y eso fue todo, chicos. Bravo, muy Ay, bien. Wow, Mariana. Bravísimo, ahí María. está. Gracias por leer juntos Bravo. y por su atención el día de hoy. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Mariana, ¿qué decirte? Oye, primero gracias por tu generosidad. Para mí no sabes lo conmovedor que es poder ver cómo has ido creando y construyendo alrededor del libro. Eh, la carta me parece muy especial porque de una u otra manera nos hace sentir que el autor está vivo, que un poco es lo que hace la literatura. Recuerdo que la otra vez también habías escrito una carta eh, y siempre me conmueve porque en el fondo nosotros quisiéramos tener una comunicación más directa, ¿no? Con el autor y darle unas gracias. Entonces, le he sentido como en ese sentido también y también como un recorrido de todo lo que hemos ido haciendo en el Junco, que aunque parece poco, son pasos y son pasos importantes, ¿no? Esta especie de compendio que nos has podido brindar a través de la carta. Así que qué bonito, Mariana. Los gráficos a modo de cómic me parecen impresionantes. Yo te quería preguntar con respecto a eso, ¿qué te hizo elegir esas escenas? No sé si es muy larga la respuesta, pero eh, me ha sorprendido sobre todo la elección de la escena de la jaula. No sé por qué me surge preguntarte eso. Y lo de la canción, gracias de verdad, porque realmente un poco me parece que es un tributo a este libro que está tan impregnado de música también. Así que gracias, Mariana, de verdad. Felicidades, felicidades. Ay, gracias. La escena de la jaula siempre me dejó pensando, ¿no? Yo creo que todo tiene algo de cierto en lo que él dice. Entonces, hasta cierto punto, se cierran algunas puertas, pero se abren otras. Entonces, él en ese momento veía las puertas cerradas, pero tal vez más adelante podría viajar, ¿no? No en ese momento, pero más adelante. Entonces decidí, yo he tenido aves atrapadas en jaulas, ya no lo volvería a hacer, pero entendí esa metáfora de tal manera que me puse a reflexionar, ¿no? Cómo era mi vida antes de casarme y después. Pero cuántas puertas también se han abierto, o sea, es, es, es un misterio, de verdad, el poder escribir algo tan sincero como lo escribió allí. Entonces, algo de verdad hay ahí, pero también hay mucha oportunidad. Entonces, eso fue lo que me impactó. Gracias, Mariana. Sí, también me hizo alusión tu imagen a la realidad de Hikari, ¿no? Que era como un pájaro enjaulado, hasta que logra, como tú dices, encontrar una salida con la música. Y eso me parece también una imagen linda y apoya mucho lo que tú dices y que se une también a lo personal. Yo creo que yo también me siento identificado en cierto sentido con las jaulas, pero hay que encontrar la melodía de salida, no hay otra forma, ¿no? De la jaula se sale con melodías. Alexis. Ana, realmente eres muy talentosa y es un gusto enorme conocer a una persona como tú, que cada vez vamos mostrando
cosas que tenemos, ¿no? Es muy interesante, ¿sí? Eh, Te y escucho bueno, un yo poco soy lejano. Si puedes acercarte, aunque creo que estás bien cerca. un poco la cámara, ¿no? Y me pego más. ¿Aló ahí? Allí, ¿Ahí me escuchan mejor? sí. Ya, entonces, breves minutos, nos ha expresado algo de filosofía con esto de la trascendencia del escritor. Has escrito una breve historia tipo cómic y la música también, ¿no? Entonces, en estos breves minutos hemos visto filosofía, música, escritura. Yo he podido identificar algo muy interesante, que es un hilo conductor de vida y trascendencia en tu carta y en estos dibujos, y sobre todo en esto que dices de las maravillosas historias de Nietzsche relacionado con los pájaros, cómo los pájaros luego van el modo de expresarse a Hikari, ¿no? Entonces es un hilo conductor que se da en el Junco también, con el cual estamos conectados. Y creo que es como parte de una vida plena, ¿no? Sentir en común estas cosas trascendentes y bonitas, y que también se suman los escritores que leemos. Entonces, nada más que agradecerte por hacer sentir por medio de tu arte las cosas maravillosas que muchas veces no las podemos ver simplemente, sino que por medio del arte y la expresión. Gracias, Mariana. Ay, gracias, Alexis. Aprecio mucho tus palabras, muchas gracias. Lo hago de corazón para ustedes, a veces para mis hijos, porque ellos también han estado escuchando que practico. A veces no es fácil para mí porque tengo algunas otras cosas, pero he dejado mi guitarra olvidada y no quiero. Entonces quiero seguir cantando y tratar. Pero gracias por escuchar. Qué bonito, Mariana. Muchas gracias a ti. Adelante, mamá, te escuchamos. Mariana, realmente felicitarte y decirte que es una alegría muy enorme tenerte en el Junco. Eres una persona muy especial. A mí me gustaría que estés cerca de aquí del Ecuador, me encantaría, porque yo siento que eres una persona muy sensible, sensible con las cosas que te rodean, ¿no? Con la naturaleza, con los niños, muy habilidosa. Me encantan tus dibujos, me encanta tu forma de expresarte, tu poesía, tu carta. Esa carta que yo creo que Kenzaburo la habrá escuchado donde quiera que esté. Y yo creo que se debe haber emocionado mucho al saber que su obra eh, está actual, a pesar de que fue escrita hace muchísimos años atrás, todavía está viva, todavía la leemos y nos mueve, ¿no? Nos mueve los corazones, nos mueve los sentimientos, el pensamiento. Y creo que ese es un legado que él nos ha dejado, ¿no? A toda la humanidad. Eso por un lado. Por otro lado, los dibujos me encantan y me hacen pensar en qué es un pájaro, qué es una ave, ¿no? Porque tus dibujos están plasmados de esto, de las aves, ¿no? Veo esa ave que está como volando del cuento y yo pienso que sí, las aves son como la libertad, ¿no? Como, como es el junco, con alas que seguimos volando, que queremos seguir volando, que queremos llegar a muchos lados, que queremos contagiar de esta alegría y de esta pasión por los libros. Entonces, todo eso me hace sentir tus dibujos, tu música, eh, que nos dices que estamos bueno, la música es como haciendo alusión al color gris, pero que vamos a salir también. O sea que seguimos para adelante. Muchas gracias, Mariana. Realmente a mí me ha encantado y me motiva mucho a seguir en la comunidad y a seguir luchándole a la comunidad. Gracias, Mariana. Ay, gracias. Yo quisiera darte un abrazo, también quisiera pasar por allá. Ahora voy a estar en Perú. Ojalá poder pasar por allá, pero de verdad, Bienvenida acá al Ecuador. Si puedes, la casa está abierta para ti. ay, Ahí muchas sería gracias. Muchas hermoso que nos visites. Ujú. Sí, yo lo siento muy cercano desde que empecé en el Junco y me sentí muy bienvenida y me siento cómoda. Si no, yo no lo hubiese hecho porque no hace falta un poco de valentía para hacer algunas cosas como estas. Yo tenía mi grupo musical, pero ya hace muchos años, entonces hace mucho que no canto.
Y ustedes me dan esa confianza. Y gracias por tus palabras, porque yo también la siento así. Cuando he visto tu dibujo, cuando nos mandó Alexis su poema con la música, les hice escuchar a mis hijos en la mañana porque la mandó muy temprano, entonces antes de ir a la escuela. Les dije, miren lo que hacemos, miren este chico, cómo lee, cómo entona, porque ellos también a veces escriben poemas, entonces también somos sus modelos hasta cierto punto y que alguna vez se integren a eso. Entonces yo les agradezco porque son una gran oportunidad para expresarnos. Gracias. Gracias a ti. Y no coincidimos, oye, como con tu papá para pegarnos un chifita, ya ni modo, quedará para otra. Adelante, Jorge. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a Mariana, ¿no? Por lo que nos ha presentado el día de hoy. Creo que es el milagro del Junco, ¿no? Porque si leeríamos individualmente, bueno, terminaríamos el libro, de repente comenzaríamos otro, pero creo que, bueno, a mí hasta ahora no me ha pasado que he terminado de leer un libro sin estar en el Junco y he hecho un dibujo, he hecho una foto, no, he tratado de hacer un poema. No, no, no. Entonces, creo que Mariana está reflejando lo que el Junco es, ¿no? Y lo que quiere hacer, ¿no? El hecho de la carta también me parece una forma de acercarse al autor, definitivamente, ¿no? Uno escribe una carta para acercarse a alguien, ¿no? Y, y hay cartas y cartas, ¿no? Como tú bien decías, Dani, el respeto también entre los escritores que se escriben entre ellos, el rescate que hizo Mariana de lo que tú nos dejaste, esta sugerencia de leerlo también. Y pienso que uno estaría encantado como escritor que siempre le escriban, ¿no? Que le escriban y que opinen, porque uno escribe una obra y no sabe exactamente quién la va a leer, ¿no? Uno quisiera que muchas personas lo leen, pero cada persona tiene su experiencia y tiene su interpretación. Entonces no hay una sola interpretación. Entonces, como yo decía en la presentación pasada, eh, explicar la obra no tendría objeto, ¿no? Cuando a uno le preguntan por qué lo hizo, ya es más factible, ¿no? Pero no explicarlo para que lo lean, ¿no? Por un lado. Entonces, ese es el tema de la carta, punto uno. El punto dos, el hecho de los textos y las figuras es una opción, ¿no? Que ahora se conoce como novela gráfica. El cómic, comenzó el cómic sigue, ¿no? Pero ya hay novelas gráficas, ¿no? O sea que escritores que también dibujan, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acá uno, no sé si se verá, ¿no? No sé si se ve por ahí. No, no creo que se vea ahorita. Acá está, ahora sí. Ahí sí. ¿No? Hierba, ¿no? Hierba, ¿no? Es una novela gráfica, ¿no? Entonces es una opción interesantísima, ¿no? Interesantísima. Bueno, lo que yo leo es coreano, así que no se molesten conmigo. Yendre Kim Hyun-suk, ¿no? Ella era ilustradora, viajó a Francia, se casó en Francia y era traductora, ¿no? Y también dibujaba, ¿no? Y comenzó a nutrirse de las historias de Corea y comenzó a hacer su novela gráfica, ¿no? Entonces, esta opción también es muy, muy válida, ¿no? No quiero ser irrespetuoso, es como elevar al cómic a un nivel como superior, ¿no? Decir cosas muy profundas en cada dibujo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo observé en la presentación ahora de Mariana, ¿no? Y la otra parte es la música, pues, ¿no? Entonces, eh, es un conjunto de artes que uno puede unirlas, ¿no? La literatura es un arte, ¿sí? La pintura y el dibujo es un arte, y la música es un arte. Entonces, la literatura puede estar muy enlazada con otras artes. Entonces, si hay esa oportunidad de hacerlo, en buena hora, ¿no? Entonces, ¿no?
yo estoy, en realidad estoy muy emocionado, ¿no? Muy emocionado por haber escuchado esta presentación. Yo estoy opinando como Jorge Loaiza, yo no, ¿no? Como una persona del Junco, ¿no? Pero sí, sí, yo me he emocionado y bueno, tengo la suerte de conversar mucho con Mariana, ¿no? O sea, mucho, de vernos no tanto, ahorita la estoy viendo y es una alegría verla, ¿ya? Pero siempre conversamos, intercambiamos una serie de ideas y cosas y yo le envío mis cosas que estoy escribiendo y ella me dice, papá, algún día, ¿no? Podrás escribir bien. No, no, eso es un mal chiste, ¿ya? Pero, y eso nada más, ¿no? Y yo quiero agradecer al Junco nuevamente por eso, y hay que seguir difundiendo lo que se hace, ¿no? Difundiendo lo que se hace. Ella justo me estaba haciendo un comentario, pero papá, ¿por qué pusiste, ¿no? Un pseudopoema, ¿no? ¿Por qué un pseudoescritor, ¿no? Entonces, no, le dije, lo hice a propósito, ¿no? Porque en realidad no era un poema, era lo que me salió. Quise hacerlo gráfico para, como bien la opinión de Elsa, ¿no? Que era una escalera, eso es bien escalera, ¿no? Las escaleras que bajan y cuando la situación mejora, las escaleras suben, ¿no? Y, y yo me inventé palabras, ¿no? Por supuesto que términos que no sé si existirán, ¿no? Pero eso intercambiamos nosotros. Ella es muy crítica conmigo y yo también leo mucho las cosas que ella escribe, ¿no? Ella está escribiendo muchas cosas últimamente y está en 80 cursos y bueno, eso nada más, ¿no? Me disculpan esa última parte casi personal, pero agradecido al Junco por esa oportunidad que nos da a todos en realidad, ¿no? Felicitaciones, Mariana. Gracias, papá. Gracias, Jorge, por tu comentario. Muy bien, no sé si hay algún comentario más, si no pasamos ahora con Irma. Ahí estamos. Irma, adelante, creo que te escuchamos. Gracias, Dani. Voy a presentar también ya. Adelante. No sé si se ve. Todavía no. Ahí creo que ya. Ahora parece que sí. A ver, ahí me veo yo. Un momentito. Ahí creo. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Bueno, antes de comentarles mi producto artístico, pues quiero comentarles de un poco este proceso que ha sido también estar en el Junco, ¿no? Y este es mi primer producto artístico. No me animaba mucho, entonces cuando también nos explicaste la forma en que cómo leemos los libros acá. Y decías, claro, ¿qué te dice el libro, no? Entonces, bueno, a mí inicialmente no me convencía mucho. Y claro, decía, qué bueno que no es obligatorio. Pero creo que justo esta interacción con ustedes, esta relación, de hecho, al final ha hecho que nos enriquezcamos como humanos, ¿no? Y al final creo que justo lo que ustedes hacen me ha permitido animarme y ser creativa, conectarme con mi lado creativo y de alguna forma todo el grupo del Junco, el trabajo que hacen, el cómo pasan, el, el pasar el libro al final a través del cuerpo y entregar estos productos artísticos deja una huella mucho más profunda, ¿no? Mucho más enriquecedora. Y creo que eso, ¿no? Agradecerles también por ese lado porque gracias a ustedes me he inspirado a poder hacer esto. Y también hay gracias, Mariana, de paso te felicito, muy lindo tu trabajo. Claro, son tres cosas en uno. Me gustó también mucho el, el estilo cómic, cómo de paso nos haces recordar toda la historia y volver a conectarnos con esas emociones y también mucho la canción, ¿no? Y entonces justo eso, ¿no? Esas cosas así de esas N formas que puedes expresar las emociones y lo que te transmite un libro, ¿no? Y que a veces de alguna forma en la rutina diaria, en lo envuelto en lo digital, no te conectas con ese lado creativo, ¿no? Entonces, ustedes han permitido y me han inspirado para poder crear esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí me confirman si pueden verle, Dani. Sí, se ve muy bien. Ya listo. Entonces, bueno, el, el libro sí me inspiró a mí, pues al final a contarles
ahí sí, en mi caso sí, es mi cuestión personal. Y bueno, igual el producto artístico de este libro, una cuestión personal, y bueno, va dedicado a Kailita. Y bueno, es cortito, veamos, es una redacción que gracias a esta lectura del libro, pues me hizo cuestionarme, hacerme una pregunta y al final escribir lo siguiente. Y el título de lo que les quiero compartir, pues se llama ¿Y si te quedabas? Entonces, dice lo siguiente, ¿y si te quedabas? Muchos multiversos se abrían ante mí, un abanico de futuros trazados en el aire, varios llenos de sonrisas, otros con atardeceres que no colorean más. Unos con relojes cuyas manecillas siguen su curso natural, otros que no suman, sino que empujan el tiempo hacia atrás, todo buscando una ajena normalidad. Pero en el rango de todos los extremos, en la niña que corre o en la que habita el silencio, bendita incertidumbre, igual eres única y especial. Más no te quedaste. Pasa la vida y no estás. Para el mundo brevedad, pero para mí eterna serás. Postdata, te veo, te sueño, te extraño. Y bueno, también el día de hoy en el trabajo nos hicieron un taller de pintura y como casi no me conectaba con eso, decía, hago, no hago, hago, no hago. Pero bueno, como despertaba este lado creativo en mí, bueno, aproveché. Dije, bueno, vamos a este taller de pintura. Y bueno, en este taller de pintura nos decían, no busquen qué pintar en el internet o cosas así, sino vayan viendo qué sale, ¿no? Y bueno, pues al final ahí me acordaba del libro, de lo que hemos leído, de la comunidad, y digo, claro, esto también es una oportunidad, ¿no? Entonces, pinté eso hoy, ese es mi primer lienzo, y ahí me salió eso sintiendo un poco, ¿no? Y claro, lo que quería expresar ahí es que es justo eso, ¿no? Que como la mariposa pasa un proceso de transformación, Vir también pasó ese proceso de transformación, ¿no? Y el bebé fue el que le ayudó a este proceso de transformación, a poder sentir todo este tipo de emociones en sus diferentes escalas de colores, ¿no? Unos grises, otros de otro tipo de color, pero cada uno tiene este proceso de transformación. Y al final, pues, como la oruga termina siendo una mariposa, ¿no? Entonces, quería en esta pintura, pues, también indicar eso, ¿no? Y también ahí conectar con lo que tú decías, Dani, que el junco también es eso, ¿no? Que quieras o no, se transforma el grupo en eso, ¿no? También es una terapia atado a la psicología, como tú decías, es hacer esto, te conecta mucho con ese lado que a veces en la rutina no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, ahí de paso aproveché y me salió esto como ese tipo de conexión para entender las transformaciones que vive el personaje del libro gracias a esa historia y conectarla con tu realidad y al final también transformarnos a nosotros. Eso. Muchas gracias. Bravo, Irma, qué bonito. Muchas gracias. Bravo, Gracias. Muy bien, Irma. excelente. Bueno, primero, Irma, qué alegría y qué emoción me ha dado. En realidad es tu primer producto. Yo también estaba como a la expectativa ahora que te apuntabas al inicio para presentarlo y realmente te agradezco mucho por haber abierto eh, justamente este lado mucho más creativo y yo creo que no sé, tengo cada vez más la certeza que uno crece en el terreno que tiene que crecer, ¿no? Es decir, uno florece en la tierra que está hecha un poco para uno, y me da la impresión que el libro, porque sobre todo la literatura, que ha ido acompañando las sesiones, más del espacio del Junco, que como tú bien lo mencionas, es un espacio donde estamos nosotros como escuchándonos, respetando también esa escucha, y
y creciendo mutuamente, porque todos estamos creciendo. No siento que nadie está más arriba que nadie, sino todos estamos en ese proceso de la oruga y ver justamente la imagen final con la flor, con la oruga, con la mariposa, no solo me remitió al libro, sino al proceso en general de la lectura, ¿no? Así que te agradezco mucho, Irma. Me hiciste acordar también un poema, no el poema como tal, pero sí la imagen de una persona. El poema narraba la imagen de una persona que se pinchaba con una espina de una rosa, se le infectaba la herida y él pedía y decía, déjenme morir con lo que muero, ¿no? Déjenme morir a partir de la rosa que es por la que muero, ¿no? En el fondo lo que quería decir es que una vez que estamos como lastimados por el arte, por la literatura, se convierte ya en nuestra causa también de crecimiento y también por lo cual damos la vida, ¿no? En cierto sentido. Así que gracias, Mariana. Y ya conectándolo con la historia, qué bonito. Por ahí tengo alguna pregunta que te le haré al final, pero te agradezco mucho, te agradezco mucho. Creo que ha habido como creatividad, como tú decías, despertada y creo que me ha conmovido a mí y a los que estamos acá. Así que gracias, Mariana. Adelante, Lexao. Muchas gracias, Irma. Felicidades, es tu primer trabajo. ¿Y si me escuchan ahí? Sí, gracias. Es tu primer producto y realmente es maravilloso. Es un arte que nace del corazón, todo lo que he visto tanto en lo que has escrito y el dibujo. Y me ha hecho acuerdo lo siguiente. Alguna vez estuve paseando por Mindo, acá en Ecuador, un lugar natural hermoso. Y en Mindo hay los mariposarios. Esos lugares, en una hostería tienen ahí exhibición de mariposas. Y entre ellas hay una, no recuerdo el nombre bien, si creo que era la efímera, que le llaman la efímera, pero es una de las mariposas más hermosas del mundo. Y esta tiene la particularidad que en Cuba casi un mes, se demora mucho en como larva hasta salir del capullo, ¿no? Demora mucho tiempo. Y cuando sale del capullo, se vuelve la más hermosa. ¿Y cuál es la particularidad? Que solo vive un día y luego muere. Entonces el que nos explicaba decía, es que las cosas bellas a veces no duran tanto, decía. Por eso ella nace, sale, da su belleza por un día entero y luego se muere después de haber incubado tanto tiempo. Entonces yo creo que este arte que nace del corazón también es así, ¿no? O sea, es ese momento en que lo sacamos, es lo maravilloso que nos has presentado hoy. Y bueno, pasa el tiempo, si se lo escribe, si se lo guarda, como hacemos acá, que si guardamos, pues otros disfrutarán de esa belleza también. Pero a lo que me refería es que esto bonito es tan noble, de que lo bello o el amor muchas veces es tan maravilloso, pero es como para vivirlo en ese momento, en ese instante, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por tu trabajo, Irma. Felicidades. Gracias, Alexis. Me perdí en el orden, pero creo que iba Mariana, de ahí Jorge y mi mamá también levantaste la mano. Sí, ¿no? Adelante, Mariana, te escuchamos. Sí. Ay, sí, Irma, has llegado a mi corazón con este proyecto artístico y felicidades por la valentía también de poder expresarlo, primero en un escrito tan dulce y luego en un dibujo, en una pintura realmente, una pintura tan, me parece profesional, ¿no? Qué bonito, no sé cómo te has sentido al momento de pintarla, pero he sentido tu voz al momento de leer, perdón, el relato o el poema que has escrito y eh, solo quiero decirte que te acompaño, que poco a poco va a mejorar, pero tú la vas a seguir encontrando y ella está orgullosa de ti. Es lo que te puedo decir, lo que he sentido mientras tú ibas leyendo, porque yo he sentido la energía está allí, ¿no? Y no necesariamente tenemos que ver, pero está, la presencia está. Entonces, qué orgullo tenerte en el Junco y también que ella te haya sentido, así como has entrado en mi corazón.
y adelante, y cuentas conmigo siempre para expresarte, y para nosotros también cuentas con nosotros siempre. Y, y ha sido hermoso leerte y sentir que has podido florecer, porque es una semillita que ha ido creciendo y nos estás dando esas flores. Ahorita nos estás mostrando esas flores. No siempre pueden germinar rápido, tienen su proceso, todo es un proceso y un ciclo. Y qué bonito que has podido hacerlo, guárdalo en tu corazón también. Y desde aquí te mando un abrazo, Irma. Gracias. Gracias, Mariana. Gracias. Adelante, Jorge. Ok, un ratito, por favor. Muy bien. Bueno, Irma, en, en realidad a mí me ha emocionado al leer tu escrito, en primer lugar, y, y he tratado de cerrar los ojos en determinados momentos, ¿no? Para escucharte y recordaba, pues, las veces que has leído, ¿no? Has sido voluntaria de lectura, ¿no? Y digo, ¿no? Irma leía lo que escribían otros, ¿no? Con esa dulzura, con esa compenetración, y ahora está leyendo lo que ella misma ha escrito y lo que ella misma ha experimentado, ¿no? O sea, mm, hay mucho de autobiográfico aquí y hay algunas cosas que eh, muy bellas en realidad, ¿no? Muy bellas, ¿no? ¿No? Esos multiversos, varios llenos de sonrisa y otros con atardeceres que no colorean más, ¿no? Entonces, atardeceres que no colorean más, ¿no? Cuando nosotros, hay muchos que miran los atardeceres por esos cambios de colores, pero encontrarte con esos atardeceres que no colorean más, pero que forman parte de la vida de las personas, ¿no? ¿No? El tema de los relojes, ¿no? ¿No? Los relojes tienen las manecillas que van, ¿no? Por eso decir, en el sentido de las, ¿cómo se mueven? En el sentido de las agujas del reloj, pero hay casos en que no es posible eso, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? Otros que no suman, sino que empujan el tiempo hacia atrás, ¿no? Todos buscando una plena normalidad, ¿no? Entonces, a veces quisiéramos hacer otras cosas o quisiéramos que las cosas sean diferentes, ¿no? Pero nosotros tenemos que convivir con nuestra propia normalidad, ¿no? Y bueno, ahí podría seguir, ¿no? Leyendo y analizando cada una de ellas, pero sinceramente me ha emocionado tu escrito, ¿no? Y luego el tema de la pintura, ¿no? Que efectivamente es muy rica, ¿no? Los colores son muy ricos y el hecho que ya hayas, digamos, dibujado y pintado una mariposa significa mucho, ¿no? Significa mucho todo el proceso que tiene la mariposa, pero también esa libertad que tiene la mariposa por más que su vida sea efímera, ¿no? Em, hay casos en que uno se refiere al alma como si fuera, ¿no? Un pájaro, ¿no? Que, que se separa, que vuela, ¿no? Pero también la mariposa es muy significativa, ¿no? Em, yo estoy tratando de hacer lo que se llama fotografía, digamos, contemplativa, y, digamos, cuando yo salgo ahí a las calles, yo salgo con otra mirada, ¿no? Y el otro día, yendo a hacer mis compras, porque a mí me gusta mucho caminar dentro de las posibilidades que uno tiene, ¿no? Vi un poste de luz donde había una mariposa, ¿no? Dibujada una mariposa y una fecha, ¿no? Y esto implicaba que en esta zona alguien se había ido en esa fecha, ¿no? Entonces la mariposa también reflejaba que se había separado algo valioso del cuerpo, ¿no? Entonces yo lo he tratado de relacionar y lo he sentido así, ¿no? Bueno, y me uno a lo que Mariana manifestó, que me gustaría también darte un gran abrazo, querida Irma.
Muchas gracias, eso nada más. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Adelante, mamá, te escuchamos. Hola Irma, ¿cómo te va? Yo quiero agradecerte realmente porque es tu primer producto artístico. A mí me ha emocionado mucho el escucharte, el ver cómo has ido en un proceso, ¿no? Al comienzo a lo mejor lo veías como extraño, como raro esto de presentar un producto artístico, pero ahora siento que nos has enseñado parte de tu alma, de tu espíritu y, y eso me ha emocionado mucho realmente, Irma, te agradezco tanto. Y a mí me suena estas palabras que tú pones en como postdata, te veo, te extraño, te sueño. Y yo creo que esto es parte de la esencia de uno, ¿no? Parte de lo que vivimos en el Junco. Aquí nos vemos, nos extrañamos y soñamos juntos. Para mí ha sido muy representativo estas palabras, tu dibujo también, porque yo creo que todos estamos en este proceso, todos estamos haciendo esta metamorfosis, todos queremos llegar a más almas, a más personas. Muchas gracias, Irma. Muchas gracias. A ti, Eli. Muchas gracias. Damián, adelante. Bueno, yo quería preguntarle algo a Irma. ¿Irma es tu primer producto artístico en la vida o es tu producto artístico para el Junco? Am, a ver, pintar, sí es mi primer tema en la vida. Y sí me salió algo interesante. Escribir, sí he escrito algo así, cosas medio puntuales para mí. Me costó un poco escribir lo que escribí. Y bueno, mi lado artístico va un poco más como que al canto y al baile, ¿no? Pero con este lado de conexión más hacia la pintura, los poemas, la literatura, no lo tenía muy desarrollado y más bien gracias a este proceso como que me he ido encaminando por ese lado. Bueno, qué lindo. O sea, igual felicitarlos a todos. Felicidades, Mariana, Irma. La anterior sesión no pude estar. Creo que estos videos no se suben, porque lo vi y no estaba subido. O si se suben, no sé, Dani, si se suben estos, ¿no? Sí, porque Sí, el sí, sí, martes no estaba, pero ¿verdad? no, lo voy a subir esta vez unido, este con Ah, el ya. otro, en uno Ah, solo. ok, ok. Sí, sí, no hacerlo sino uno solo. Sí, sí, Pero porque te vas a quería ver. ponerme un poco al día con los productos. Pero bueno, en todo caso, el producto de Irma en particular, justo estaba escuchando un podcast, me parece, sobre, que era un poquito de la producción artística, el arte y todo lo demás, ¿no? Y se hablaba de, o sea, no sé si están familiarizados con el escrito de Walter Benjamin, perdón, no sé si, bueno, ya no me acuerdo si era Walter Benjamin, pero bueno, es la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. No sé si habían leído ese texto. Pero, o sea, básicamente ese texto habla un poco de cómo con las innovaciones tecnológicas el arte, o sea, hay el concepto del aura, ¿no? En el arte. Entonces, cuando uno, por ejemplo, uno se va al Louvre, ¿no? En Francia, y uno ve las obras ahí de los grandes maestros, hay un aura que les acompaña, ¿no? Es como una obra única, ¿no? Es irrepetible, nadie más la puede hacer y eso le da un cierta aura a esa obra, ¿no? Entonces, digamos, el cuestionamiento que se hace es, ¿qué pasa cuando con la fotografía, o sea, con la tecnología, después podemos agarrar la Mona Lisa y hacemos camisetas de la Mona Lisa, ¿no? Y hacemos diferentes cosas, ¿no? Entonces, es como que el aura, de cierta manera, ya no tiene esa preponderancia que tenía antes, porque al permitir la tecnología reproducirla, es como que cada uno podría tener una Mona Lisa en su casa, ¿no? Aunque no sea la original, de cierta forma ya no tiene el aura de que nadie más lo pueda tener. Ahora menos puedes tener una copia de ella, ¿no? Hay un acceso, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, el texto cuestiona la pérdida del aura en la obra de arte, ¿no? ¿Y qué nos dice eso ahora? Y yo pregunto igual, ¿no? Ahora con la IA, que cada vez va mejorando más, ahora la IA puede hacer obras de arte que antes eran impensables, ¿no? O sea, uno le da un prompt y la IA te puede responder al menos a un nivel técnico, ¿no? Tú le dices, chuta, dibújame un gatito que está comiendo espagueti y te lo va a hacer, ¿ya?
sí, podemos cuestionar el hecho de que sí, no tiene toque humano, no tiene toque del error y todo lo demás, pero a nivel técnico solamente es capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, esta idea se me viene a colación porque se hablaba mucho del hecho de qué, o sea, qué es realmente una obra más genuina, ¿no? En esta época, sobre todo, ¿no? Entonces, se habla mucho de la originalidad, ¿no? Del artista y que sea un producto único, ¿no? Porque ustedes no sé si se dan cuenta, al menos a nivel de la música, por ejemplo, cuando nace una onda musical, hay 10.000 copias de eso, ¿no? O sea, a nivel industrial, por ejemplo, el K-pop, el pop coreano. Ahora hay bandas de K-pop y es como que las hacen en masa, ¿no? O sea, llega el capitalismo a industrializar esos procesos y básicamente tenemos copia de la copia de la copia de la copia de la copia, ¿no? Tal vez iniciaron, digamos, con una propuesta entre comillas original, porque no existe el original realmente, ¿no? Todo está basado en algún concepto anterior y en conexiones, fusiones y demás, pero después se produce, o sea, entra en juego el capitalismo y se produce en masa las cosas, ¿no? Entonces, eso genera también la pérdida del aura que hablábamos antes y demás. Entonces, era como que cómo resistimos a eso, ¿no? O sea, cómo resistir ante esas cosas, ¿no? Y digamos, una de las conclusiones era justamente eso, o sea, que las únicas formas tal vez de resistencia eran aquellas formas, no en un sentido taxativo lo que te nace del corazón, sino más bien lo que es verdadero, o sea, lo que es verdadero con uno mismo. O sea, donde hay más sinceridad es donde muchas veces esas cosas conectan con la gente. Entonces, para hacer un hilo conductor con todo lo que venía diciendo y conectarlo con el trabajo de Irma, eso es lo que yo veo en el trabajo de Irma, ¿no? O sea, veo que Irma ha tomado como el título de la obra y el desarrollo de la obra y ha hecho un producto que o sea, es ella, ¿no? Es ella con su experiencia particular y a mí eso me parece genial. O sea, a mí me gusta justamente ese tipo de cosas donde una persona se expone. O sea, cuando uno, y ese es a veces el mejor, las mejores formas de arte, ¿no? Donde una persona decide arriesgarse, porque realmente sí, es un riesgo, y uno decide ponerse ahí en tela y ante el público, porque finalmente, aunque no seamos un público gigantesco aquí, o sea, esto obviamente va a tener receptores que tal vez sean gente que no conocemos y ponerse ahí obviamente es un tema de riesgo, pero sobre todo es un tema muy genuino y siento que es algo que parte de algo esencial, o sea, de una experiencia, de una emoción, de algo muy, muy, como ha dicho Irma, su cuestión personal y como está el libro también, una cuestión personal, son justamente esas experiencias personales, digamos, que uno es capaz de plasmarlas de la manera en la que sea, música, literatura o lo que uno quiera, en pintura, etcétera, pero eso es, creo yo, lo que conecta con uno, ¿no? Entonces, eso es lo que quería un poco rescatar al margen de, digamos, de todo lo que ocurre a nivel artístico y sí, por supuesto también conectarlo con la comunidad, ¿no? Porque creo que la comunidad de lectura también permite ese espacio de expresión donde, como bien han dicho, ¿no? Nos juntamos 2 veces a la semana, a veces vienen unos, a veces no, pero yo creo que está presente y es muy valioso. O sea, yo siempre le he dicho, este espacio es muy bonito, es muy valioso. Siento que es de los espacios que nos ayudan a construirnos y justamente estos productos, estas cosas que nacen de aquí, se me hacen mucho más significativas. O sea, a veces veo muchas cosas que se hacen en el mundo, que se hacen por otros, con otras intenciones o con otros motivos ulteriores y a veces se me hace más valioso esto, ¿no? O sea, tal vez estas obras de aquí que nacen de aquí tienen un valor simbólico mucho mayor que muchas cosas que se puedan hacer y que tal vez pegan en la gran escala del mundo, ¿no? Entonces, me gusta esta idea de que sí, es bonito que la comunidad crezca y demás, pero como que no es el factor determinante, ¿no? Porque no es eso lo que le da el valor, sino el valor es, digamos, de estas reuniones, de este desarrollo, este crecimiento, este compartir compartirnos ideas, los debates, o todo lo que podamos decir aquí, ¿no? Y el respeto, sobre todo, que existe sobre diferentes ideas que cada uno podamos expresar, ¿no? Entonces, en esa medida,
felicitarles a todos, felicitar a Irma por compartirnos este pedazo muy íntimo también de ella y ponerlo en un producto tan bonito. Entonces, eso quería mencionar y disculpen, creo que me extendí mucho. No, tranquilo. Yo te agradezco, Damián, porque realmente nos has ubicado en un espacio bastante interesante que yo te agradezco porque en sí es justamente en esta lectura que has hecho de la sociedad y del arte en la sociedad darnos un lugar en ese sentido, creo que realza mucho y es muy generoso también con lo que vamos haciendo acá en el Junco. Así que gracias también por tus comentarios. Nuevamente agradecerle a Irma por su trabajo, por presentarnos esta cuestión personal. Y como tú mismo has dicho, Irma, se ha hecho carne la lectura y yo creo que esa es una habilidad que el libro puede llegar a causar en nosotros y que nos alegra. Y mira que te has vuelto también a través de tu texto. A- a- Nos has hecho crecer, has hecho los dos movimientos del junco, el ministerio y el magisterio, que es lo que siempre solemos decir. Así que gracias, Dima, porque te has convertido en nuestra maestra en ese sentido. Así que bueno, gracias y gracias, Mariana, también. Vamos a irnos despidiendo. Yo solamente, como les decía, tengo un texto que es bastante extenso, así que les voy a compartir la siguiente vez, pero ya que estamos en esto y para cerrar me parecía bueno, voy a leerles solamente los dos primeros párrafos de lo que he venido escribiendo, de tal manera que se queden picados si es que su sitio sería genial. No, mentira, es una cuestión para cerrar nada más, pero ya que estaba Sherezade al inicio de la reunión, bueno, dejemos un poco a medias el relato, a ver si por ahí el martes se animan y lo terminamos de escuchar. Si no, les envío para que lo lean. Así que bueno, solo dos cosas antes de iniciar. Lo primero, yo también les agradezco por el espacio. Yo no leo textos que escribo, ni comparto textos que escribo. Sobre todo porque es muy íntimo para mí y porque considero que todavía no he logrado como una cierta habilidad para que algo se publicara. Así que les doy las gracias porque en la verdad es que en el único espacio donde comparto producciones escritas de este estilo es aquí. Así que gracias por escucharme también y por estar ahí. Y lo otro es que después de una relectura de Kensaburo E y de fijarme en el personaje, a partir de que Irma hizo un comentario en una de las reuniones que topamos, no sé si recuerdan sobre la psicología de Bert, Irma dijo, qué interesante sería saber la psicología de Himiko, ¿no? Y la verdad es que me ha dejado esa idea como una especie de obsesión en la cabeza, está dando vueltas, no tanto en la psicología de ella, pero sí en el personaje y según mi interpretación, me parece que si es que hay un héroe en la película, en el relato, es ella, eh, porque suscita el aparecimiento de Bert y sostiene al niño, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, y también hace de hilo conductor para la novela. Sin Himiko ahí, la novela se cae, simplemente se cae. Entonces, ¿por qué? Perdón, que haga esta extrapolación. Porque en vez del niño podía estar otra cosa. Perdón que use la palabra cosa. Pero me refiero al tema literario, ¿no? Puede haber estado su mujer, puede haber estado su mamá. Pero con Jimico sucede un lazo fundamental que me pareció muy interesante en la narrativa. En fin, es una teoría, no es nada, es una de mis cosas de la imaginación y que a veces me dejan pensando. Aparte porque he vuelto a recorrer los diálogos que tiene con Bert y la verdad es que estructura mucho cosas ahí. Bueno, de todo eso ha salido esta narración que le he puesto como título Voces y Ecos de Jimico. Un pequeño prefacio que dice, Jimico frunció el entrecejo ante la luz y dio un paso atrás, en dirección a la sombra del interior, con la presteza de una gallina. Eso lo dice en el capítulo que se encuentran con Jimico, es una cita del libro, ¿no? Y les vuelvo a repetir la cita sin interrupción y ya continúo con los dos párrafos de inicio de lo que estoy escribiendo. Dice entonces, Jimico frunció el entrecejo ante la luz y dio un paso atrás, en dirección a la sombra del interior, con la presteza de una gallina. Y ahí comienza la narrativa. Dice, Químico veía el mar. La superficie de agua oscura se extendía sin final en el horizonte unánime de la noche. Apenas algunos reflejos minúsculos de un cielo estrellado parecían moverse en esa agua plana, callada y solitaria. Hacía 3 semanas que el carguero había abandonado las costas del Japón con destino a Zanzíbar y Jimico, casi como en una obsesión,
no podía sacar de su mente la imagen de Bert, aquel hombre pequeño y delgado que se quedó parado en el puerto de embarcación con un hijo deforme a cuestas cuando ella emprendía su viaje de liberación a África. Para Jimiko, aquel niño también había generado un cambio radical. Ahora, sentada en el filo de la proa, pensaba en cómo su vida salía de un abismo que ella no había podido controlar desde que su esposo decidió quitarse la vida y dejarle en un estado hondo de soledad y melancolía. Sabía que el mismo día en que Bert había tocado su puerta con aquella botella de whisky en mano, la decisión de que otra Jimiko tendría que terminar hasta sus últimos días de vida en otro universo ya había sido tomada. Pero ahora, la carta de suicidio, hilvanada horas antes de la llegada de su amigo con la noticia del hijo monstruo, se encontraba en sus manos, y su última lectura sería el ritual adecuado del ciclo que se cierra para dar paso a otro movimiento de idas y venidas que sería su vida desde el momento que pisase África, aquel país misterioso y eterno. Y Miko acercó unos lentes, abrió el papel, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Leyó. Y creo que llego hasta ahí, porque si no, el resto ya va a venir con todo el... Bueno, en fin, nada, es un revoltijo lo que viene después, así que nada, espero que sea como un motivo y ya se los compartiré más adelante. Así que bueno, eso, queridos amigos. Nos estamos encontrando el día martes con la elección del nuevo libro, ¿no, Alexis? Sí. Voy a parar la grabación porque esto ya es...